Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo convertir unos auriculares de casco o de vincha en unos excelentes auriculares de Bluetooth completamente funcionales y sobre todo reciclando. Lo que vamos a hacer es reutilizar un auricular Bluetooth que tenga la vincha partida o esté en desuso y unos auriculares a los que le podamos instalar todo lo que necesitemos para hacer que este sistema funcione. Así que si les interesa, los invito a quedarse hasta el final para averiguar cómo Y se hace. bueno, a raíz de que me dejó de funcionar uno de los lados, decidí desarmarlo para ver qué pasaba, porque evidentemente el problema del cable no era. Y bueno, resulta que directamente uno de los parlantes dejó de funcionar y tiene que ser sustituido. Pero ya que los desarmé, se me ocurrió, ya que tenía por acá dando vuelta un auricular Bluetooth que estaba en desuso porque tenía la vincha partida, de intentar poner ese módulo Bluetooth en estos auriculares y poder convertirlos en auriculares Bluetooth. Vamos a hacer las mediciones de esto, ver cómo los podemos medir, cómo saber si están en buen estado. Y bueno, voy a reemplazar el que está malo y después vamos a empezar a ver cómo es la plaqueta electrónica que vamos a acoplarle a estos auriculares para volverlos Bluetooth. Bien, medir uno de estos parlantes es muy sencillo, simplemente ponemos nuestro multímetro en la escala de ohms, en la escala más baja de 200 ohms, y simplemente aplicamos las puntas de prueba en los extremos del parlante y obtendremos en el display la lectura de la impedancia aproximada. Acá indica que debería ser 32, bueno, 26 ohms, está bastante aproximado. Vamos a probar el otro. Exactamente, estos dos parlantes están en buen estado. Que estos dos son los que yo pienso reemplazar a los que les voy a sacar ahora al auricular. Ahora tenemos los del auricular, que como yo les dije, uno de ellos funciona y el otro no. Vamos a medir el que funciona para que veamos la diferencia. Bien, una impedancia de 29 ohms, un valor razonable. Y ahora vamos a medir el otro, que como vemos me marca infinito, es decir, que este parlante tiene la bobina cortada en algún punto, razón por la cual por más intensidad de señal que pusiéramos en sus terminales no podía escuchar absolutamente nada con el auricular. Como ven, este sistema también sirve para probar parlantes de más tamaño. Es el mismo sistema, simplemente aplicamos las puntas de pruebas a sus extremos y como vemos este parlante tiene la etiqueta que dice que es de una impedancia de 8 ohms, así que es un valor muy cercano al que nos da con el multímetro. Así que habiendo probado el parlante que no funciona, simplemente lo vamos a retirar de su lugar con ayuda de un destornillador. Hacemos un poco de palanca y debería salir sin problemas. Y como vemos, sí, efectivamente se ve bastante dañado. Así que bueno, este parlante en principio ya no nos sirve. Y ahora simplemente tomamos uno de los que sí vamos a reemplazar y esto tenía silicona alrededor, yo simplemente la raspé con ayuda del destornillador y lo mismo, simplemente la levantamos de su lugar y ya está fuera. Y ahora simplemente lo ponemos en nuestro zócalo de auricular. Y así de simple se reemplaza un parlante en una de estas carcasas de auricular. Y bueno, estos serían todos los componentes que integraban el módulo Bluetooth que le terminé sacando al auricular con la pincha partida. Acá tenemos la batería, esta pequeña celda de litio. Tenemos también un cable con 4 hilos, que era el que intercomunicaba un extremo de la vincha con el otro. La placa principal, en la que podemos ver los típicos botones de anterior pista, siguiente pista, pausa y atender llamada, creo, en ese orden. Y por el otro lado vemos el conector micro USB para cargarlo, el interruptor de encendido, el botón para subir y para bajar volumen respectivamente. Y acá podemos ver todos esos contactos plateados que están vacíos, eran donde estaban soldados todos estos cables que bueno, yo los terminé desmontando para que lo puedan apreciar mejor. También tenemos un pequeño micrófono Electret, que es el que se usa cuando usamos el auricular como manos libres, que es lo que capta cuando hablamos, y esta pequeña plaquita auxiliar, que es donde va conectada la batería
y se interconecta con el otro extremo de la vincha, que es donde tenemos el otro auricular. Es decir, en un extremo del auricular tenemos la placa de control con el micrófono. Tenemos el cable de 4 hilos que va de un extremo al otro de la vincha, y en el otro extremo de la vincha se deposita la batería y se deposita la placa adicional. En esta placa, aparte de ir conectados estos 4 cables, van conectados los 2 del micrófono y los 2 cables que van al canal que corresponde de este lado. Y en esta placa, aparte de ir conectados estos 4 cables, va conectado la batería y los 2 cables que corresponden al canal de este lado. Y estos son los componentes que deberíamos poder integrar en nuestra vincha auricular. Como vemos, la placa tiene un tamaño tal que podemos depositar sin ningún problema en el fondo del el auricular, y por el otro lado podemos poner sin ningún problema la batería, y acá podemos ver con todo lujo de detalle cómo son los conectores. Ahí podemos ver los contactos del micrófono, los contactos que corresponden a cada parlante, y luego esos dos que no tienen denominación, que tienen simplemente un menos y un más, son la alimentación del circuito. Y bueno, acá podemos ver en detalle el conector micro USB. Por acá tenemos el interruptor de encendido, y esos dos rectángulos blancos que tiene a los costados son dos diodos LED que indican el estado de carga y cuando se encuentra encendido. Y bueno, más acá tenemos el interruptor para subir y bajar el volumen respectivamente. Y bueno, por el otro lado no hay mucho para ver. Tenemos acá estos pulsadores en los extremos, que son los que típicamente se utilizan para cambiar de tema, para poner pausa y para atender las llamadas. Y también tenemos esto, que es, digamos, la antena receptora de Bluetooth. Y bueno, acá podemos ver el chip encargado de la gestión de este circuito. Todo sonido que se va alrededor supongo que será una suerte de silicona negra o algo así. Y acá también podemos ver otro integrado. Es impresionante el zoom que tiene esto, porque ustedes no se dan una idea de lo chiquito que es. Es más, ahora voy a hacer una toma sin la lente para que puedan apreciar el verdadero tamaño de esto. Y bueno, acá podemos ver muchos componentes de montaje superficial, diodos, capacitores, resistencias, uno que otro transistor, etcétera. Para que se den una idea el tamaño de este chip, vamos a compararlo con lo que es un pin de auricular, un pin genérico de cuatro secciones. Miren lo que es el pin del auricular delante de este integrado. Y acá podemos ver la placa secundaria, donde a la izquierda tenemos el positivo y el negativo de la batería, que está muy bien marcado ahí. Y luego tenemos en el medio un más B y un menos B, que son la alimentación que va a ir a la placa principal, y un más S y menos S que irán al parlante del lado que coloquemos esta placa. Y por acá abajo los cables que van a los parlantes respectivamente. Ahí podemos ver el número de serie con todo lujo de detalle. Y no tiene mucho esta placa, lo único que con lo que cuenta son con dos capacitores de filtrado y no mucho más. Por el otro lado vemos que no tiene absolutamente nada en especial, solamente las vías, que son esos agujeros pasantes que comunican un extremo de la placa con el otro. Y acá podemos ver una pequeña aproximación de cómo está realmente constituido un auricular Bluetooth, en el que podemos ver un PCB principal y un PCB secundario que puede estar o no. En este caso sí lo está. Bien, ¿qué tenemos en nuestro PCB principal? Bueno, del lado de nuestro PCB principal, aparte obviamente de nuestro auricular que corresponde a ese extremo, vamos a tener algunas funciones como por ejemplo el botón de encendido y apagado, los pulsadores para subir y bajar el volumen, y estos controles típicos para pausar, pasar de tema y atender llamada, con el que cuentan la mayoría de los auriculares Bluetooth. Por otro lado tenemos el micrófono, que se suele colocar del lado que está el PCB principal, con el cual cuando lo estemos usando como manos libres es lo que va a captar lo que digamos, y el pin de carga, que bien o puede ser pin de carga genérico o los actuales que vienen con conectores micro USB, y obviamente su antena de Bluetooth. Después, del lado del PCB secundario, que es opcional, vamos a tener nuestra batería,
y el otro canal de sonido. Estas dos flechas, que son las que intercomunican una placa con otra, como somos conscientes que tenemos un auricular de cada lado, estos dos cables, o cuatro cables mejor dicho, se suelen pasar mediante la vincha que une ambos canales del auricular. Por lo general se suelen pasar cuatro cables, así que es muy importante que si ustedes quieren montar este proyecto y su auricular no cuenta con esta cantidad de cables, busquen la manera de pasar cuatro cables de un extremo del auricular al otro para poder hacer estas conexiones que son fundamentales para que el circuito funcione correctamente. Yo, por cuestiones de comodidad y costumbre, voy a poner la placa controladora del lado derecho del auricular, pero ya les digo que es completamente indistinto. Así que vamos a hacerle una pequeña perforación para que salga el conector micro USB. Quiero aclarar que yo voy a prescindir de estas funciones, que son las de pasar las canciones, pausarlas y atender llamada, por el hecho de que el teclado original, o sea, el que recubría esto, estaba bastante estropeado y no lo pude salvar. Pero lo que sí voy a buscar la manera de volver accesibles son los controles de volumen y bueno, fundamentalmente el de encender y apagar, ¿no? Estoy retirando los pulsadores para poder colocar mediante cables pulsadores fuera del chasis del auricular para que sean accesibles desde el exterior, ya que estos pulsadores superficiales son bastante complicados de hacer que tengan contacto con el exterior. Voy a aprovechar ya que voy a sacar el interruptor de encendido, de remover también los dos diodos LED que tiene a los costados para también poder ponerlos en el panel, o sea, en el que sean visibles desde afuera. Así que ahora los voy a medir con el multímetro para saber cuál es el cato de cuál es el ánodo y verificar si encienden. Bien, ya tengo el multímetro seleccionado en la escala de continuidad o juntura, como ven, cuando rozo las pruebas, la junta de prueba Vita, y este multímetro tiene la tensión y corriente suficiente para encender un LED al probarlo, así que vamos a ver, efectivamente vemos cómo enciende el LED, en este caso el positivo es el de abajo, y ahora vamos a ver si podemos encender el LED verde. Exactamente. Estos dos LEDs funcionan y ya hemos verificado la polaridad. En este caso el positivo es el de arriba. Así que vamos a sacar estos dos diodos LED y nuestro micropulsador. Buscando la manera más conveniente de poder instalar el PCB en el auricular, creo que voy a aprovechar este orificio que tiene y el orificio que tiene el mismo auricular para colocar el tornillo, para murar la placa de esta manera, ya que mi única condición sería que el conector micro USB quedase accesible, ya que como el resto va todo cableado, no tengo ningún problema en ubicarlo en otro lugar. Así que yo creo que esa va a ser la posición definitiva de la placa. No, no obstruye para que cierre, así que me parece una buena ubicación. Así todo, una vez que coloque la placa solamente le pondré adhesivo epoxi o algo para que no se mueva, pero inicialmente ese sería el lugar, así que ahora le tengo que hacer la perforación a la carcasa para que asome el conector micro USB. Después de haber estado un buen rato con el soldador caliente y el cúter haciendo este pequeño hueco, ya me ha quedado a la altura definitiva. Y bueno, acá tengo un cable micro USB y como pueden ver, se puede enchufar y desenchufar a la perfección. Así que ya tenemos la posición definitiva de nuestra placa. Ahora simplemente le voy a hacer un par de agujeros a los costados para los pulsadores de volumen y uno de este lado para el encendido. Así es como nos va quedando. Ya tenemos la placa instalada y tenemos los tres pulsadores. Estos dos son los que van a ser para subir y bajar el volumen, y el que está de este lado es el que vamos a usar para encender nuestro auricular Bluetooth. Esto por el momento no los voy a pegar, pero lo que sí voy a hacer es soldarle un par de cables para luego conectarlos a donde corresponden. Este interruptor, ese pulsador que es el que va a ser para el encendido, como está muy cerca de la placa, le voy a cortar los pines al ras para no tener ningún problema. Así que vamos a soldarle un par de cables. Y esta es la secuencia que vamos a seguir para utilizar los pulsadores. Acá tengo el pulsador tal y como lo extraje de la placa, al cual le vamos a soldar entre sí los pines contiguos,
ya que tienen continuidad entre sí, y solamente vamos a dejar dos pines a la vista. Y por último, a esos dos pines le vamos a soldar unos cables, que son los que posteriormente vamos a instalar y soldar en nuestro PCB. Vamos a hacer lo mismo con los tres pulsadores. Ya comencé a soldarle los cables que posteriormente vamos a conectar a los diferentes componentes. Acá ya le he conectado cuatro cables que son los que van a ir a los dos LED, tanto el de encendido como el de estado de batería. Y por este lado estos dos cablecitos color verde que irán al pulsador de encendido. El cable que estoy utilizando es el mismo que se utiliza en los auriculares. Como son cables de una sección bastante pequeña, son bastante cómodos de trabajar, porque la verdad que este cable que era el que pensaba utilizar, que es cable UTP, del utilizado en telefonía y comunicaciones, es demasiado grueso y la verdad que hacer tantas soldaduras una tan cerca de la otra resulta complicado. Así que ya que corroboré que ninguno se toca con ninguno, que no hay cortocircuitos, le voy a poner un poco de silicona para que los cables no se muevan y que no tiren de ellos cuando lo estemos manipulando. Ahora sí voy a hacer lo mismo con los otros dos pulsadores. Procedemos a estañar los cables. Ya he soldado todos los cables de los pulsadores. Acá tenemos el de encendido, los dos cables que van a cada LED y bueno, los pulsadores para subir y bajar el volumen respectivamente. Ahora les voy a poner un poco de silicona térmica con el fin de evitar que los cables se tironeen. Y así es como quedan los cables ya sujetos con una generosa cantidad de silicona. Vamos a comenzar con el ensamblaje. Ya empecé pegando a la carcasa los dos diodos LED, el azul y el rojo, que van a asomar por esas dos orejitas plásticas, que como la tapa es translúcida se va a ver bastante bien. Ya le soldé los cables de alimentación que vienen desde la placa a los diodos LED. De este lado tengo el de color azul y de este lado el de color rojo. Ahora voy a colocar la placa y vamos a empezar a pegar los pulsadores. Por último, a la placa ya le he soldado absolutamente todos los cables en este conector, los que van al otro parlante, la alimentación, los dos pines que van al parlante de este lado y los cables del micrófono. Ahora sí vamos a empezar a montarlo. Y acá tenemos la placa con todo ya soldado. A falta de instalarlo, vamos a hacer eso ahora. Simplemente lo hacemos pasar por el orificio. Perfecto. Y ahora es cuestión de ir soldando los pulsadores a sus respectivos lugares. Ahí le puse un poco de silicona a la placa para dejarla fija, pero le dejé conectado un cable micro USB para que, para que ya quede en la posición correcta para poder introducirlo y sacarlo. Ya he soldado el interruptor de encendido y también uno de los de volumen. Ahora solo es cuestión de empezar a soldarle los cables. También he amurado el micrófono, al cual le hice un agujerito para que salga el sonido. Prosigamos. Y a falta de conectar el parlante, ya tengo completamente todo soldado y puesto en su sitio. Como pueden ver, todos los pulsadores se pueden accionar y se queda todo fijo en su lugar, ya que le puse abundante silicona. Así que lo único que restaría es a estos dos cables soldarle el parlante y este lado lo podríamos dar por terminado. Y en el otro extremo no tenemos mucho, tenemos nuestra batería ya soldada, los cuatro cables que comunican con el otro extremo de la vincha y los dos cables que van a ir al parlante de este lado. Así que ahora a pegar, acomodar un poco esto y prosigamos. Ya tenemos todo montado y sujeto a falta de soldarle los parlantes, pero ahora que ya tengo conectada la batería quisiera hacer la primera prueba para ver si esto realmente enciende y si realmente hicimos bien todas las soldaduras. Mantengo pulsado el interruptor de encendido y debería encender el LED. Bien, les quería mostrar simplemente, este es el cable que yo les decía que tenía. Ven que tiene un pin de auricular y uno de micrófono.
Y bueno, como pueden ver, acá dentro era donde estaba el micrófono y esto era todos los cables que se conectaban al auricular. Bien, estas son las almohadillas de la terminación del auricular y ahora les voy a mostrar cómo quedó finalmente por dentro. Ahí pueden ver. Al final le terminé reemplazando los dos auriculares, le puse dos auriculares iguales para no tener problema con las impedancias y de que uno me suene más fuerte que el otro, simplemente por eso. Y por el otro lado tenemos nuestro gigante. Exacto. Ahí queda todo montado de la manera más prolija posible, el interruptor de encendido, el conector micro USB, el micrófono, el botón para subir y bajar el volumen y allá en el fondo los dos diodos LED. Y acá el otro parlante. Ahora vamos a ver si esto enciende realmente. A ver, para ajustar simplemente le ponemos los tornillos y listo. Y acá podemos ver cómo efectivamente enciende la luz cuando encendemos nuestro auricular y lo mismo cuando se apaga. Y estos auriculares podemos o bien cargarlos con un cargador convencional con entrada micro USB o lo vamos a alimentar con un cargador portátil. Simplemente encendemos el cargador y le conectamos el pin. Como vemos, titila una luz roja cuando está cargando y titila la luz azul una vez que la batería está llena. Si quieren saber cómo fue que reparé este power bank, les voy a dejar por acá el video, porque la verdad es que es bastante interesante cómo está constituido por dentro. Y ahora vamos a probarlo con un celular con Bluetooth. Bien, y ahora simplemente vamos a hacer la prueba con un celular. Simplemente encendemos los auriculares. Ahora encendemos el Bluetooth en nuestro dispositivo y en este caso se vincula automáticamente. Ahí se puede leer lo que dice. Y ahora al reproducir una canción, vemos cómo suena en nuestros auriculares. Con el control de volumen podemos controlar el volumen. Y como les había dicho, decidí prescindir de las funciones de cambiar de pista porque los pulsadores onboard eran difíciles de puentear. Pero como pueden ver, el resultado es más que satisfactorio. Y con estas imágenes me despido. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de mis nuevos aportes y compartirlo para que más personas puedan verlo. En la descripción encontrarán el link a mis redes sociales junto con las fotos en alta resolución que les dejaré en mi perfil de Google+. También encontrarán el enlace al post donde les dejaré redactado con detalle e imágenes el proceso del montaje de estos auriculares. Por acá les dejaré un video que les pueda llegar a interesar y no olviden comentar qué les pareció este aporte. Sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.